Efraín, por tu presentación. Gracias por la invitación también dentro de este congreso, en esta modalidad virtual en la cual estamos pasando, ¿no? Bueno, mi charla va relacionada al control biológico dentro de una agricultura sustentable. En este sentido, pues una agricultura sustentable promueve un equilibrio, ¿no? Es decir, tenemos que tener un umbral económico, o el productor tiene que tener un umbral económico en el cual el cultivo tiene que ser rentable para él y para su familia, especialmente en los pequeños agricultores, que es lo que mayoritariamente tenemos en nuestro país. Y en este sentido, pues, es de mucha importancia darle las herramientas necesarias como para que ellos puedan tener o mantener este umbral económico dentro de sus fincas. Por otro lado, el control biológico pues promueve la sustentabilidad o la sostenibilidad de las plantaciones agrícolas en nuestro país, al mantener un equilibrio natural, reduciendo el uso de plaguicidas, tal como lo dijo la doctora Priscila, buscando una alternativa biológica dentro de los agroecosistemas que pueda mantener bajo control las posibles plagas o las plagas que se presenten, plagas y enfermedades que se presenten en los diferentes cultivos, ¿no? Y teniendo en consideración que la mayoría de plagas y enfermedades que se presenten en los cultivos pues, tienen su enemigo natural. Y hay que buscar hay que buscar ese enemigo natural, cómo funciona ese enemigo natural y cómo se puede maximizar su uso. En este sentido, la información o lo que debemos de buscar es conocer el patógeno. Muchos de los agricultores ya conocen el patógeno, conocen cómo funciona, en qué época del año se presenta o cuál es su pico de infección más alto en la época del año. Pero muchos de ellos no conocen cuál es el controlador biológico. Hay pocos agricultores que se dan cuenta de esto. De mi experiencia en lo que he caminado en el campo, pues, muchos de ellos se basan, tienen defoliadores, cuentan su población, pero también se dan cuenta de los benéficos, cuentan los benéficos y si hay un equilibrio entre uno y otro, pues no aplican ningún tipo de producto. Y si lo llegaran a aplicar, pues a veces son controladores biológicos que pueden disminuir la plaga a un nivel controlable para el agricultor. Y dentro de estos controladores tenemos diversos parasitoides, depredadores, patógenos, muchos microorganismos que podemos utilizar ya la doctora Priscila dentro de su trabajo, porque ella tiene muchos microorganismos con potencial de agentes de control biológico. Nosotros como centro de investigación igual tenemos un banco de microorganismos que estoy seguro que tiene un inmenso potencial de agentes de control biológico que tenemos que buscar, tenemos que realizar mucho trabajo en base a ese banco de microorganismos. Esta lámina la puse porque quería, dentro de los inconvenientes, quería agregar algo más, ¿no? De las ventajas del microorganismo, todos lo sabemos, que puede ser compatible con otras formas de control, tiene un espectro restringido, muchos de ellos. Con el avance de las investigaciones, pues ya muchas de las cepas que he trabajado, por ejemplo, no tan solo es para un patógeno en especial, sino que tienen un abanico amplio, son fácilmente degradables, pueden tener más de un mecanismo de acción, como es el caso de las cepas de tricodermas, que aparentemente o podría ser un tema bastante trillado, pero siempre hay algo nuevo que conocer por parte de este hongo. Y dentro de los inconvenientes, pues la credibilidad del productor se ha visto mermada, diría yo, precisamente por productos, como ya lo vimos en la presentación pasada, productos que no son tan... Entonces, la credibilidad del productor hacia
muchos agricultores, ¿no? Entonces, el productor ya no cree, es muy reacio a aplicar. Ok, dentro de las condiciones de estos bioformulados, ya pasando a lo que son los formulados en base a estos microorganismos, debemos de tener en cuenta que estos son organismos vivos que necesitan mantenerse, necesitan sobrevivir dentro de un ambiente. Y los bioformulados deberían de tener estabilidad genética, deberían tener una eficacia a bajas concentraciones, eh, deberían de tener cierta inocuidad frente a animales, plantas, al hombre. Sus requerimientos nutricionales deberían en teoría ser sencillos o utilizar fuentes nutricionales de otro tipo de industrias como para abaratar costos. Eh, debería tener una especificidad bastante grande, un abanico de control hacia patógenos grandes, y su adaptabilidad a formulaciones ya a nivel industrial eh, debería ser eficaz. Y este es el paso donde creo, según la experiencia que tengo, donde creo que muchas empresas o muchas personas que venden este tipo de productos aún les falta por realizar. Ok, dentro de las investigaciones realizadas por el grupo de investigación del Centro de Biotecnología, pues hemos venido trabajando por un tiempo con este formulado o encapsulado, digamos, ya desde la fase in vitro a la fase in vivo, que es en campo, en plantaciones, en condiciones semicontroladas, como ustedes la ven en las fotos, y en condiciones ya de plantaciones comerciales. Pero previo a esto se hizo la colecta, el aislamiento de diferentes cepas de tricoderma. Aquí tenemos solo un pool pequeño, que es con lo que se realizó esta investigación, esta primera investigación, para ver la actividad quitinolítica de estas diferentes especies de tricoderma frente a la Ammonioptera aurori y Ammonioptera perniciosa. Como pueden ver en las fotos, la cepa C2A produce una gran cantidad de este tipo de metabolitos, y esta es una tricoderma resi que es muy utilizada en otro tipo de industria, ¿no? Precisamente porque es una gran productora de metabolitos. Y ahí tenemos la cepa C4B y la C1, que son también buenas candidatas en este ensayo. Luego se utilizó micelio de ambas cepas patógenas, y aquí vemos la actividad de las cepas de tricoderma frente al micelio de ambos patógenos, y vemos como, por ejemplo, esta cepa C1, que ustedes la vieron en el gráfico, podría ser más utilizada para el control de Ammonioptera perniciosa. Sin embargo, la cepa C4B podría tener un mecanismo de acción para ambas cepas patógenas. Pero con esta diapositiva lo que le quiero demostrar es que quizás una sea más específica para uno u otro patógeno y otras pueden abarcar ambos, ¿no? Que si podemos utilizar ambas cepas dentro de quizás de un mismo formulado, un bioformulado, sí, probablemente se pueda, con el fin de abarcar mucho más cepas patógenas. Dentro de la detección, en este mismo estudio, detección de compuestos volátiles antifúngicos producidos por el pool de cepas de tricoderma que ustedes vieron anteriormente, tenemos este tipo de compuestos con la mayoría con actividad antifúngica y antimicrobiana. Este es un pool pequeño de lo que se encontraron con otro tipo de actividades qué sé yo, anticancerígeno u otro tipo de actividades de estas cepas que se analizaron, ¿no? Pero este es el pool de metabolitos o de compuestos volátiles que se encontraron como efecto antimicrobiano. Luego, pues,
ya tuvimos, o ya determinamos mediante estos primeros estudios cuáles eran las cepas candidatas. Se tomó la cepa C4B como una de las candidatas y la C2A también como candidata. Se procedió a hacer un microencapsulado o un encapsulado, y precisamente esta C4B fue la que más se adaptó a estas condiciones de encapsulamiento y de secado, ¿no? Y las pruebas in vitro lo demostraron porque siguió esta cepa, que es la que ustedes ven hacia su izquierda, siguió con el efecto, al menos en las pruebas in vitro, con un efecto controlador bastante bueno sobre la Monileuctor aurorelli. En este caso, en este estudio, solo se enfocó en Monileuctor aurorelli. Y aquí vemos las pruebas in vitro, donde la C4B, que es una tricoderma ghanense, obtuvo muy buenos resultados, ¿no? Ya con el proceso de microencapsulado. Microencapsulado en una formulación líquida y microencapsulado mediante un proceso de secado. Estos microencapsulados luego fueron evaluados en campo, en condiciones semicontroladas, es decir, se realizó una fecundación manual, se estableció los días que tenía la mazorca, se cubrió la mazorca para evitar que cualquier otra espora del hongo caiga sobre esta mazorca, se la cuidó bien, con tubos Eppendorf, luego con fundas, con el fin de evitar cualquier ingreso. Claro que siempre hay una u otra falla, pero se trató de evitar precisamente de bajar esta falla. Ya como resultados vemos que las microcápsulas, durante todas las semanas, que fueron 9 semanas, esto fue en invierno, 9 semanas, no presentaron problemas cuando se aplicó estas microcápsulas con frutos de 15 días de edad. Entonces, los otros por ejemplo, la solución de espora que se utilizó ya a partir de la semana 7, ya se hubo un incremento de la enfermedad, ya se presentó síntomas de enfermedad en las mazorcas, lo cual lo podemos ver en estas diapositivas. Porque eso nos da una idea de cuándo aplicar este tipo de productos, al menos este formulado, como para que sea más eficiente. Luego se hizo la misma prueba, pero ya en mazorcas de 28 días de edad, es decir, igualmente se fecundó, se protegió la mazorca, se contó los 28 días y se realizó la aplicación. En esta etapa se decidió aplicar primero el patógeno, luego de 5 días más o de 10 días más, esperamos para aplicar el benéfico, ¿no? Y obviamente aquí ya cuando el patógeno ya está colonizando la mazorca, se aplicó tricoderma y los resultados obtenidos aquí no fueron tan alentadores. Además, los mejores resultados que se obtuvieron con la aplicación de tricoderma fue la solución de esporas. ¿Por qué esto? Porque al tener la cápsula, al estar las esporas dentro de una cápsula, le va a tomar un tiempo, unas horas quizás, salir a las hifas de tricoderma hacia el exterior. Sin embargo, la solución de esporas ya no tiene esta cubierta y va directamente hacia el patógeno a ejercer su efecto de control. Por eso la solución de esporas aquí en este ensayo resultaron un poco mejor que el resto de tratamientos, ¿no? Siempre con la aplicación del patógeno, simulamos que el patógeno ya estaba presente en la plantación de una forma agresiva y se realizó la aplicación, obteniendo estos resultados. Como pueden ver, este es el control y esta es la solución de esporas de las mazorcas que se obtuvo dentro de este ensayo, ¿no? El resto, pues, presentaron síntomas tanto el exterior como el interior, ¿no? En cuanto a microcápsulas. Y les reitero, esto es porque ya se aplicó primero el patógeno, se le dio el tiempo necesario para que colonice, simulando una afectación grande dentro de una plantación. Y aquí nos dimos cuenta que las soluciones de esporas
directo eran la mejor solución para bajar la incidencia. Luego, quizás probablemente de bajar la incidencia de esta enfermedad dentro de la plantación, aplicamos microcápsulas y probablemente al estar estas microcápsulas adheridas a la mazorca, puedan tener mucho mejor acción sobre el control de este patógeno, porque ya la incidencia habría bajado y ya las microcápsulas podrían actuar mejor, como vimos en las mazorcas de 15 días. Al comparar ambos resultados, pues nos damos cuenta de que las aplicaciones para mantener este patógeno controlado son en mazorcas de alrededor de 15-20 días, según los datos que tenemos, de aplicaciones en el campo, ¿no? En mazorcas de ese tipo de esa edad, protegerlas con los microencapsulados le da una ventaja para poder llegar a cosecha. Dentro de una mazorca, dentro de una plantación comercial, no notamos diferencias estadísticas, al menos, en cuanto al uso de microcápsulas y de solución de esporas, teniendo en cuenta que esta era una plantación comercial, es decir, que tenía su tiempo de poda, estaba bastante aireada, había personal que sacaba las mazorcas que estaban enfermas, y se propuso las microcápsulas de la solución de esporas como parte del manejo que llevaba este pequeño agricultor dentro de su finca, ¿no? Al ser pequeña era mucho más manejable el poder bajar la incidencia de la enfermedad en campo con las diferentes labores que él y su familia realizaban en campo. Por otro lado, viendo la afectación de Fusarium, o la incidencia de Fusarium que ya está cerca de nuestro país, esperemos que no ingresen. Estas cepas de tricoderma o las cepas que están dentro del banco de microorganismos del Centro de Biotecnología pasan un análisis hasta este momento, está en la tesis en desarrollo todavía, de cómo utilizar estas cepas benéficas en conjunto con un químico, sabiendo que este agroquímico ya está por salir o ya salió del mercado. Y es en este sentido que el objetivo de esta tesis es buscar esa alternativa a este agroquímico. Este químico es el Mancozeb. Utilizamos diferentes concentraciones para poder utilizar tanto el controlador biológico como el agroquímico. Y ustedes ven en las fotos aquí que sí, que el tricoderma al menos crece en su tiempo normal. Quizás no es porula, pero crece normal, emite sus hifas normal, secreta los compuestos normales, al menos en esta cepa C2A, crece prácticamente normal. Luego la interacción, y hasta aquí estamos en este estudio, el sinergismo de estas pruebas que se realizaron, muestran cómo esta cepa C2A, en presencia del patógeno y de Mancozeb, crece normal, logra esporular. Es más, ustedes vieron la gráfica pasada que no estaba esporulado. Aquí parece que el estar presente frente a un hongo del cual la cepa benéfica se pueda atacar, pues crece rápido, va hacia el patógeno y comienza a esporular sobre él, ¿no? Lo cual nos da una idea de que es bastante agresivo en presencia de esta concentración de este producto químico y en presencia de Fusarium, que Fusarium raza 1 aislado de las plantaciones de acá. Y si vieron la gráfica pasada, también Fusarium crecía, o el crecimiento radial de Fusarium era mucho mayor
cuando estaba solo, y aquí, pues, por los diversos compuestos o metabolitos que secreta esta cepa, pues se ve bastante afectada en las pruebas que estamos realizando. Luego, pues, de estas pruebas, vamos a analizar qué compuestos secreta esta cepa que puede afectar hacia, hacia la cepa patógena, y qué compuesto secreta también esta cepa en presencia de este químico. Puede ser que secrete algún compuesto que no estaba o no está descrito, o, o algún gen de esta cepa haga que secrete más un compuesto que pueda afectar al patógeno. Eso estamos en estudio y todavía nos falta un tiempo para poder realizarlo. Bueno, ya terminando, pues todavía hay mucho por estudiar en cuanto al control biológico para que sea sustentable y rentable para los agricultores. Tricoderma, y lo reitero, a pesar de que quizás para los científicos sea trillado el tema de tricoderma, pero siempre hay algo que aprender de este hongo, como lo dijo mi predecesora, la doctora Priscila. El utilizar este tipo de herramientas de RFP o GFP, perdón, nos va a dar una visión de cómo actúa este hongo, de cómo coloniza, de qué mecanismos utiliza, de por dónde, qué es lo que prefiere él en diferentes ámbitos o en diferentes fuentes nutricionales. Entonces siempre hay algo nuevo que aprender y que descubrir por parte de este hongo, que como sabemos está presente en la mayoría de suelos, en la mayoría de bosques, en la mayoría de árboles en decadencia. Bueno, mis agradecimientos. Esto ha sido posible pues gracias a la dirección del centro y a los diferentes estudiantes que han trabajado en este tema. Este es un resumen, un compendio bastante pequeño de todo lo que han hecho ellos, pues ya los investigadores dentro de estas investigaciones, que aún, les reitero, nos falta mucho que hacer, pero me parece que vamos en la vía correcta para hacer de nuestra agricultura, al menos la ecuatoriana, una agricultura sustentable y rentable para los pequeños, al menos los pequeños agricultores, que es con los que nosotros podríamos trabajar de buena manera. Ok, esto es todo, quedo atento a alguna consulta, alguna pregunta por parte de ustedes. Muchísimas gracias, Luis, por tu excelente presentación. Procederemos a las preguntas de la audiencia. ¿Qué otro sustrato le ha dado efectividad para reproducir tricoderma? Y si han realizado pruebas con cigatoca negra. Pruebas con cigatoca sí hemos realizado, es más, eso no lo quedé dentro de la presentación. Hemos realizado pruebas a nivel invernadero con cigatoca, teniendo muy buenos resultados. Se te escucha entrecortado, Luis. A lo mejor puedes apagar la cámara y solo con el micrófono. No se te escucha. Ok. Ahí. ¿No se me escucha? Sí, ahora último sí. Ya. Te decía que hemos realizado pruebas en invernadero con cigatoca, dando unos excelentes resultados, al menos con la cepa que seleccionamos. Y en cuanto al sustrato, pues hemos probado diferentes sustratos, combinación de sustratos, pero el que más nos ha dado resultado, mejor se adaptan las cepas, al menos en las condiciones del centro, es el arrocito. Okay. Asimismo, ¿cuánto afecta las condiciones ambientales a la eficiencia de los hongos benéficos? Si varía, si se los microencapsula.
las condiciones ambientales, ¿cuánto afecta? Diría que en menor grado afectarían las condiciones ambientales, porque si son microcápsulas o son cápsulas ya tendrían esa protección, esa cobertura que ellas necesitan para poder sobrevivir a las diferentes condiciones ambientales. No sé si me escuchas bien. Sí, se escuchó. Se escuchó todo. Sí, no así cuando es una espora, ¿no? Cuando tú aplicas una formulación en base a esporas, pues tienes que utilizar capaz algún tipo de adherente o algo así, como para que la espora no se la lleve el viento y no caiga fuera del objetivo, ¿no? O del target que quieres atacar. Entonces, con las microcápsulas ya tienes esa protección. Se pueden adherir a las mazorcas, en el caso de las pruebas que nosotros hicimos, y funcionan muy bien. Tienen esa protección extra que les confiere precisamente la cápsula. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu presentación.